Bueno, buenas noches a todos ustedes. Dios les bendiga. Qué alegría es poder estar una vez más aquí en este conversatorio, esta segunda parte, la cual hoy traemos. La verdad, estoy muy feliz, muy contento de poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. Mi corazón se llena de alegría al saber de que aún en medio de todo este tipo de cosas que suceden, de todo lo que está viviendo a nivel mundial, nuestro país, Latinoamérica y todas las naciones de la tierra, podemos estar haciendo algo para nuestro Señor. La verdad estoy muy feliz, muy contento. Quiero darte la bienvenida a este conversatorio, que es la segunda parte de el después de casados. Y bueno, aquí seguimos con la pareja del momento. Seguimos aquí con nuestros pastores, nuestros amados pastores de nuestra casa Cruzada Cristiana, apasionados por Dios. Nuevamente quiero saludarte a ti que te conectas. Y quiero pedirte que te tomes un minuto para darle compartir ahí en tu estado. Sabemos de que así como para tu vida puede ser edificante, también para aquellos que tienes agregado. Y bueno, no siendo más, quiero darle la bienvenida a Pastor Luis Carlos, Pastora Liana. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, por haber sacado ese tiempito en su agenda y poder tener esta continuación de nuestro conversatorio para parejas. Siéntanse bienvenidos y todos suyos. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Duan. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Dios nos ha permitido, bueno, este primer viernes del mes de julio, año 2020. Aquí estamos. Gracias a Dios. Gracias a ustedes por conectarse. Gracias por disponer de su hermoso y valioso tiempo, en verdad, para poder compartir con nosotros de modo virtual, pero comparten con nosotros esta alegría de lo que es tener una experiencia con Dios, tener una vida transformada por Dios. Y bueno, vamos a vivir bastantes cositas, a compartir bastantes cositas con ustedes. Estaba que me hablaba, casi no me deja. La estaba pellizcando por aquí. Muchas gracias, Duan. Pues gracias obviamente a mi amada esposa por regalarme gran parte de lo que soy hoy en día y que les puedo compartir. Buenas noches a todos ustedes, un abrazo fuerte y aquí estamos y todos suyos para preguntas, inquietudes y bueno, también contar un poco de lo que ha sido este proceso y el testimonio, la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, qué bendición, qué bendición. La verdad, este tiempo es de mucha bendición. Hace aproximadamente un mes, si no estoy mal, tuvimos nuestra primera parte. Quiero recordarles a ti que estás ahí en casita, el conversatorio se llama ¿Y después de casados qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Hace un mes tuvimos varias anécdotas, estuvimos hablando de cosas muy edificantes para nuestra vida. Y quiero empezar con un recorderis, ahí para que los pastores nos recuerden la memoria. A veces tenemos memoria de pollo y nos olvida ahí las cositas rápido, pero quiero que ustedes nos hagan como ese recorderis de lo que hablamos en la anterior sesión. Así que Pastor Luis Carlos, Pastora Liana, ahí no sé cuál se pellizca, cuál empieza, cuál se ríe, pero... Bueno, como rato empezó ella y Kai no me deja hablar, voy a empezar yo. Vamos a recordar tres cosas, ¿cierto? Del conversatorio pasado, como para dar introducción a este. Y es que hablamos acerca de esa transición cuando una relación quiere llegar a otro nivel. Las relaciones de amigos a veces dicen queremos llegar a otro nivel, seamos novios. Y a veces los novios dicen queremos llegar a otro nivel, seamos esposos. Y en esa transición no está mal. De hecho, ese es el propósito de Dios para lo que nos diseñó, para tener familia. Pero sí hay que ser muy responsables en dos aspectos, que fue lo que hablamos. Primero, en la parte espiritual, con respecto a que la familia, el matrimonio, hace parte de la voluntad de Dios y del cuerpo de Jesucristo. Y también responsables
con la sociedad, porque si recuerdan bien, el matrimonio es la base fundamental, no solo de la sociedad, sino de la iglesia cristiana, del evangelio. También algo muy puntual de lo que se habló en la primera parte, era que debíamos ser muy claros a la hora que nosotros nos enamoramos, a la hora que nosotros decidimos tener una relación sentimental, y es de que cuando me enamoro de la persona, pero recuerdan, habíamos hablado, me enamoro de él, pero me enamoro de su pasado, me enamoro de su cultura, me enamoro de todo lo que él es. Entonces debo aprender a entender que cuando me uno a esa persona, a mi pareja, me uno con todo y su familia, con todo y su pasado, con todo y los resabios o buenas costumbres que tengan y con sus hábitos, con sus ideologías. Entonces eso también hablábamos que es algo que como personas debemos entenderlo. ¿Para qué? Para que cuando ya estemos viviendo juntos, pues entonces no digamos, no, es que yo a ciegas me metí, no sabía que era así, no sabía que me iba a salir con esas. Pues sepan que sí, ellos no van a dejar de ser, o las mujeres no van a dejar de ser simplemente porque ya tienen una pareja. No, van a ser las mismas personas, pero ahora con pareja. Qué bueno, qué bendición es poder recordar este tipo de enseñanza, este tipo de palabras, de consejos que alimentan nuestra vida humana, nuestra vida espiritual y alimentan cada uno de estos procesos. En este proceso de recordar, recuerdo una pregunta que se hacía, ¿no? Y esta pregunta era acerca de casarse, ¿será la mejor opción? Y quiero que ahí ustedes, ahí rápido, cortico, me digan algo acerca de esta pregunta que se hacía en el anterior conversatorio. Casarse siempre va a ser una opción siempre y cuando, ojo, siempre y cuando se ame con el amor de Dios, porque no hay un límite de edad para casarse. Algunos planean construir casa, carro, beca, finca para casarse y algunos ni siquiera llegan a terminar el estudio o la universidad. En realidad no hay una fecha exacta para casarse, una edad exacta, más sin embargo, cuando se toma la decisión de casarse se debe concluir en que el amor debe ser un amor como el de Dios. El amor de Dios es real, es verdadero, y el amor de Dios es eterno, porque Dios ama con el espíritu, no con las emociones. Cuando sintamos que amamos a alguien con el espíritu y no con las emociones, estamos listos para casarnos. Qué bendición. Así que sí es una buena opción, sí lo es casarse, pero hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. No ir a la ligera, no ir a la loca, no ir con el afán, no ir con la ansiedad. Hablábamos que tampoco se puede simplemente por calmar un faltante personal, humano, ni tampoco por saciar una necesidad humana, una necesidad sexual, simplemente por tener la visa, entonces me caso rápido y soluciona. O sea, entonces en esos casos no es la mejor opción, pero el diseño de Dios sí es uno, ser amigos, novios y casarse y formar una familia. Y bueno, después de este tiempo de recorderis, de volver al pasado, vámonos otra vez al presente, que es este. Y quiero empezar con una pregunta que la verdad me suena muy, pero muy interesante. Porque aquí donde los vemos bonitos y así bien peinaditos. Me peiné hoy, van a aclarar, me peiné hoy. Me peiné hoy para el conversatorio. Para mí. Aquí donde vemos así, ahí al pastor con su chaquetica, bien afeitadito, todavía la pastora aquí, bien pulga, con sus areticos, su collar, bien arreglada. Ellos tuvieron una vida antes de ser lo que son ahora. Y quiero indagar un poco en eso, pastora, perdónenme por meterme en su intimidad, pero quiero saber quién era, perdóname pastor el atrevimiento, pero quiero saber quién era Luis Carlos Bolaños antes de casarse con la pastora Eliana. ¿Quién era ese Luis Carlos? Pregunta dura. Tal vez muchas cosas no me acuerde de mi mamá, seguramente, y mis hermanas se acuerden, pero
Lo que sí tengo en claro era que era un joven, Pastor, qué pena que lo interrumpa. Recuerde que hay amigos viendo. bueno, sí, Recuerde también. que hay amigos que lo amigos conocieron, que lo recuerdan, vieron, sí, así sí, sí. que... Yo recuerdo que fui un joven muy, tal vez rebelde, ¿sí? Rebelde, un joven, pues con un pasado difícil de mi niñez, entonces eso me llevó a cometer muchos errores, empezando que se me ocurrió un día la famosa idea de convertirme en barrista, fui barrista, El día tuve barrigón. delirios de barrista. Era barrista, vendía barras de No, barrigón. no de barristas de hacer barras, sino de asistir a un estadio, corear cánticos a un equipo de fútbol y armar tropel por bobadas, por cosas que falta de conocimiento. Fui un joven muy loco, viví siempre la vida al extremo, de viajes de la carrera, de tomar un bolso y echar una pantaloneta y una camiseta e irme. Fui un joven que nunca se detuvo a pensar qué pensaba mi mamá o mis hermanas de ello, sino que viví una vida muy desordenada de alguna manera. Rebelde, celoso, compulsivo, mal geniado, cascarrabias. Fui un joven difícil, la verdad, un joven bien difícil. A la edad de 12 años, yo creo, no fue mucho lo que mi mamá pudo hacer por causa de mis decisiones incorrectas. No sé si alguna pregunta puntual, pero lo reconozco, fui bien difícil. Ahí donde lo ven a ustedes, ahí bien peluqueadito y todo, yo me acuerdo. La verdad, nosotros somos amigos desde hace años, él me conoció desde que ya estaba muy pequeño y andaba ahí con su cabellito largo y se peinaba. Ese día, en ese tiempo estaba de la moda ahí el de Moisés, le dicen aquí el partido, como el mar en dos, así se partía, el honguito y con su cabellito largo y todo. Y la verdad que sí, era un personaje. Tuve varias cosas, mira, perdón que te interrumpo y sé que ya le corresponde a mi esposa, pero fui de ponerme manillas de cuero, de ponerme jeans rotos, bueno, No, pues. todavía No le quitó la no se me ha costumbre. quitado. Jeans rotos, anchos, Converse, siempre me gustó andar en pantaloneta y en Converse. Luché mucho para vestirme decentemente. Mi esposa me decía, vístase decente cuando ya fuimos novios y pareja, porque siempre con que tuviera una pantaloneta y una camiseta, Ya está vestido. ya yo con eso me presentaba donde tuviera que ir y hacer. Y sí, fui muy alocado, cometí muchos errores. Mi cuñado tuvo que vivir muchos de esos errores, mis hermanas, mis amigos. No, mucha gente tuvo que sufrir de mis errores. Mi familia en Cali, no sé si alguno de ellos nos está viendo a esta hora, pero mi familia en Cali conoce mucho de mí. Tuvo que soportarme muchas de mis crisis como joven. Me recibieron y bueno, eso fue más o menos. Ah, bueno, pastor, qué alegría poder saber de que usted es humano. Saber Sí, Exacto. total. de que a pesar de que de pronto hoy ya está quizás en ese proceso, el cual pues Dios ya lo puso en otro lugar, de saber todo lo que Dios ha hecho, a veces de pronto tú que nos escuchas, a veces llegamos a pensar de que de pronto, bueno, o sea, los pastores allá, ellos ya nacieron ahí, ellos no nacieron Con con alas. ellos no nacieron con el tetero, sino con la Biblia ahí en la mano ya, y sus primeras palabras fueron los salmos y los proverbios, ¿no? A veces no es así, todos Casi. tenemos un trasfondo y bueno, yo creo que ahí muchos en casita quieren escuchar y dicen, la pastora, vamos a darle ¿Dónde lugar está a... mi barra? Vamos a darle lugar a esta mujer, la cual Dios nos ha dado en nuestra casa, apasionados por Dios, la cual la ha puesto al lado de nuestro pastor. Y otra vez, pastora, perdóneme, pero quiero que me diga, ¿quién era Eliana Dorado antes? ¿Quién era esa Eliana Dorado? Eso sí, no se retenga, diga, ¿quién era esa Eliana Dorado? Eliana antes? Dorado. Bueno, a ver, Eliana Dorado. Muñoz. Eliana Dorado Muñoz. Pues, a ver, una niña de pronto venía como de tener
como muchos complejos, como mucha rebeldía, como que todo el tiempo era desobediente. Entonces me fui creciendo así y fui siempre una niña de una personalidad muy extrovertida. O sea, eso sí, desde niña, desde que yo tengo uso de razón, desde que me acuerdo de mí, pero mi mamá me cuenta que aún de más pequeñita yo siempre fui muy extrovertida y me gustaba el baile y la pachanga desde pequeñita. Entonces tengo recuerdos así de cuando tenía 5 años y ya yo bailaba algo que se llamaba la lambada. Y yo no sé qué, la canción, y yo con una ahí medio faldita algo así, y era así, y yo solo movía la faldita, se movía más que yo. Entonces me crecí así como en ese mundo demasiado extrovertido, bastante, la verdad. Siempre me gustó como la burla, como la recocha. Fui muy buena estudiante, ya me vine un poquito como a bajar la guardia, ya como en 10º y en 11, porque ya uno empieza a conocer como otras cosas que lo distraen, entonces empecé a bajar como la guardia, pero sin embargo nada que me hiciera perder pues materias o que me hiciera perder el año, no. Pero sí, de algún modo bajé como el rendimiento. ¿Qué más te puedo decir? Fui una niña de mucho mundo, no conocí a Cristo pues sino hasta los 18, entonces todo lo que fue mi bachillerato, mi primaria, todo lo hice sin Dios y sin ley, porque eso sí, a ver, ¿qué más te puedo decir sin de Dios, mí? sin ley, sin Luis. Y, ¿Cómo? y fui muy amiguera, ¿viste? Muy amiguera, Dios mío, tenía amigos así, pero era amiga de niños, no me gustaban las amigas mujeres. Perdón, ahorita me hace acuerdo cuando ella dice era muy amiguera, cuando adelantemos en la parte matrimonial me hace acuerdo de eso. Ya, Entonces era muy amiguera y dulce para los amigos. Entonces tenía bastantes conflictos en mi casa con mi mamá porque salía a mi mamá del murito y tocaban la puerta y era un poco de realinguetes, decía ella, un poco de peladitos así, hasta 11 niños se hacían en el murito de mi casa a hacerme visita y eran parchecitos de 3, de 2, de 3, de 2, diferentes. Y no les importaba porque mi personalidad, de alguna manera, el ser tan chisporeta, les gustaba estar ahí conmigo y hablar y recochar, eso sí. Entonces fui muy así, fui muy amiguera más que todo desde niños. Tuve unas 3, 4 amigas en la vida que me acuerdo que realmente sí las aprecié bastante. Y eso, ¿qué más? Pues tanto que uno tiene por decir. Tanto que se vive, tanto que se Tanto, claro. Pero qué bendición, aquí podemos ver que otra vez nos damos cuenta que ellos no son unos cyborgs, no vinieron del cielo y Como los de Alita. los colocaron ahí, ya no, son personas comunes y corrientes, personas que vivieron un proceso en Dios y yo sé que hay mucho más por contar. Yo sé que hay mucho más por decir, hay cosas que uno quisiera, anécdotas de las cuales uno quisiera hablar de su vida pasada, pero hay un pequeño resumen de lo que fueron ellos y podemos darnos cuenta, sí. o sea, es algo un poco a veces como ilógico, ¿no? Pero es lo que hace Dios. Como Perdón, una persona... ¿Alguien dice que no se escucha? No, dijeron que se escuchaba bien. Franci Mosquera, perdón, es que sí nos interesa que todos se escuchen todos, bien. claro, que todos. Entonces, quiero que por favor nos confirmen ahí en el chat el audio. Alguien que por favor nos diga si se escucha muy bajito. Si no, es problema de la persona, ¿no? O se escucha, o para bien. hablar un poquito más fuerte, o no se escucha bien. Así que por favor alguien ahí en el chat que nos confirme. Bueno, sigamos mientras confirma. Sí, mientras confirma seguimos.
Entonces les hablaba un poquito de que a veces es como un poco ilógico, o sea, ¿cómo una persona, mire bien, Aquí tengo una amiga de mi juventud. ¿cómo así? Aquí tenemos Aquí tengo una testigo de quién fui yo Una antes de conocer inclusive a mi esposo. Pastora, revélanos el nombre para... Sandra, un saludo para Sandra, te recuerdo y te quiero muchísimo. Ella fue una de las Tres. contadas amigas que yo tuve en mi vida. Qué bendición, Sí. qué bendición poder aún estar con estas personas. Sandra, Amén. te bendecimos en el nombre del Señor y que sea edificación para tu Hablemos vida. más duro. Y bueno, entonces, siguiendo en este orden de ideas, les quería decir, o sea, cómo una persona la cual se preocupaba por ir a lavar un equipo, que no le importaba si tenía que aguantar hambre, si pedir monedas, porque esa es la vida de los barristas. No sé si ustedes de pronto los han visto ahí en la variante, que ahí están con sus camisetas, se hacen matar, se hacen chuzar, pierden años de su vida. Y imagínense, ese era su pastor. Ese mismo. Y yo sé que hay muchas cosas más por contar. Sí. Ahora la otra cara. Acá la pastora, ahí donde uno la ve, toda sonriente, toda elegante. Pero le gustaba siempre ir a la suela del zapato, ir a mover el bote, como se dice. Amiguera de amigos, sí, su pastora. Como ella, vea, bien loquita, perdóname pastora, desde chiquita ahí, bien alebrestada, como ella dice, era bien extrovertida, le gustaba esto, pero eso es un reflejo de lo que Dios en realidad hace en la vida de las personas. Entonces, Sí. como ahí ya irnos finalizando esa pregunta, quiero hacerles otra pregunta. Uno a veces los mira y yo a veces me toca ahí de violín, a veces cuando estoy acá y todo, y mire para allá o algo, y podemos ver que sabemos de que, pues, como lo hablábamos hace un mes, en las relaciones siempre van a haber problemas, siempre van a haber cosas no desperfectas, Sí. pero yo quiero hablar de ese punto, o sea, ese punto de partida, ese punto en el cual inicia todo esto, ese principio en el cual no sé si fue el pastor que llegó allá y con su melenita y la pastora lo vio y dijo, ese es el mío, y lo pisó y profetizó, no sé cómo habrá sido, no sé si fue el pastor que nomás la vio eso allá, eso sí, vea, espantó a más de uno y allá y eso se peleó con quien fuera, pero ese ya dijo, esta es mía y es mía y es mía, la verdad no sé cómo habrá sido este proceso. Pero quiero que hoy, sí, escúchelo bien, hoy, quiero que me cuenten cómo fue, o sea, fue amor a primera vista, fue amor a segunda vista, fue amor a tercera, fue una Fue Coca-Cola, amor a vista sostenida. fue un pan de bono, o sea, ¿qué fue ese principio? O sea, ¿cómo ustedes dos se conocieron? Bueno, me toca a mí, ¿cierto? Sí. Sí, Kai no me deja, estaba con la atragantada. No, mentira, pero no sé si todavía está conectada Milet. Milet Molano es una compañera, con todo respeto, muy linda, de una personalidad muy linda. La conocimos en el SENA. Y si aún estás conectada, un saludito, un fuerte abrazo. De verdad le recordamos porque muy extrovertida, muy sonriente. Así que, y con muchos sueños. Espero que muchos de ellos los haya conquistado. Y si no, que aún siga luchando por esos sueños. Bueno, la pregunta, ¿cómo la conocí? Resulta que yo en ese vaivén de mi vida desordenada, yo viajaba no porque tuviera plata, sino porque fui muy irresponsable. Entonces, cercano a que nos conociéramos, yo estaba en Bogotá. Pero de Bogotá me vine unos días para acá a ver a mi mamá. Y cuando estaba en la casa viendo a mi mamá, pues yo no quería mucho con Dios, la verdad, había pasado situaciones difíciles y mi mamá me dijo que fuéramos a la iglesia, entonces yo fui a la iglesia ese día, yo llegaba de Bogotá y pues muchas personitas de la iglesia, hola, qué bueno verte, no sé qué, ya llevaba como 2, 3 domingos yendo, cuando de repente, cuando sonaron las trompetas. Cuando de repente voy a la iglesia y estaba con uno de mis amigos, se llama Fander, de hecho le envío un fuerte abrazo, un saludo para Fander y Gidio. Y estábamos con él ahí cuando de repente yo miro a este espectáculo de mujer, era bajita, chiquitica, pero me engañó. Ese día tenía unos zapatos altísimos,
y era delgada y un cuerpazo, entonces yo dije, Y la cabellera entonces larga yo tenía. toda mi vida desde niño iba a la iglesia porque mi mamá me llevaba y había muchas de pronto falta de convicciones, pero mi mamá me llevaba. Entonces yo siempre yendo a las mismas de la iglesia, a las mismas, todos los días a las mismas. Entonces cuando yo llegué, yo dije, esa luz que brilla ahí no es de las mismas. Entonces yo volteé a ver y claro, ella era, les voy a confesar algo, ella era muy picada, muy picada. Ella iba muy bien arreglada, con buena ropa y todo. Y yo la miré y dije, uff, qué pelada tan bonita. Yo tengo que quedarme con la muchacha. Yo tengo que conocerla. Entonces yo le dije a Vander, a mi amigo, le dije, ahora cuando acabe el culto yo la voy a saludar. Pero yo no quería que se acabara el culto. O sea, yo no quería esperar a que el culto se acabara. Para saludarla. Claro, entonces ella se metió directamente a la fila, a las sillas, y ya yo no la pude saludar. Entonces la opción mía fue sentarme 2 filas más atrás. Y dije, desde aquí por lo menos la veo todo el culto, porque me gustó mucho, me gustó. La verdad me gustó mucho. Entonces, ya estando allí en el culto, empezó el culto y empezaron las canciones. Y cuando empezaron las canciones, como ella misma lo dijo, ella venía de un mundo muy, muy rumbero. Y cuando las canciones empezaron a sonar, yo la vi que ella empezó, ella miraba a todo el mundo y la gente en la iglesia tiene la cultura de aplaudir, algunos de saltar. Entonces ella miraba para todos lados, yo sentía que ella quería moverse. algo, Pues sí. normal. Pero no sabía cómo. Quería sacar pareja. ¿A qué hora saca la pareja? yo decía, si se anima a sacar pareja, que me saque a mí. Entonces estábamos ahí en la iglesia y todo el mundo cantando. Y llegó el punto en que ella no se aguantó. Y empezó a moverse así como bailando salsa. No, yo dije, esta chica yo tengo que conocerla. Y verdad, se acabó el culto. Entonces yo me acerqué a uno de los jóvenes que ya la distinguía. Ella estaba hablando con esa persona. Y es algo curioso. Específicamente, esa persona con la que ella estaba, a mí no era que me cayera muy bien. Entonces yo tenía como mis amigos seleccionados en la iglesia y esa persona no me caía muy bien, pero como estaba con ella, yo dije, no, yo tengo que saludarlo porque llevo mucho tiempo sin saludarlo, Dios es amor. Entonces, Perdón. yo fui y me acerqué, ¿qué más? No voy a decir el nombre, ¿Qué más? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, ¿qué has hecho? Así yo estaba... Ese nos lo dice para la tercera parte, así que esté pendiente. Yo todo espiritual, ¿no? Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pero yo lo que esperaba era que me dijera, te presento. Entonces, cuando ya llegó ese momento de te presento, ya yo me presenté, inmediatamente ella me cayó muy bien y ahí fue cuando nos conocimos. Luego ya hubo un proceso pues de entrar en un tiempo de amistad, pero no fue amor a primera vista, fue amor como a 10,000 vistas. O sea, yo sí me enamoré a primera vista, pero ella se enamoró fue con el tiempo, después de conocernos, de ser amigos. Creo que en un proceso de amistad fue muy bonito porque como amigos pudimos llevarnos muy bien. Muy bien, yo era conocedor, entonces aunque yo no estaba bien con Dios, yo le aportaba a él y yo le decía, no, mira, tú tienes que orar, no, mira, tú tienes que leer Y la me Biblia. engañó, Entonces yo pensé que él siempre yo conseguía iba. música cristiana, Ajá. sí, y le pasaba a Me ella. pasaba CDs. Entonces, claro, ella dijo, no, este man tan Claro, guapo yo dije, y cristiano tiene que ser mío, y ya con el tiempo, ve, pero así nos conocimos. Bueno, pastora, acá escuchamos. ahora desde mi punto de vista. Claro, ahora de su perfección, ese man intenso ahí que no se quería ir y que tocó darle la mano. Cuéntenos, ¿cómo Bueno, fue? sí me acuerdo de la parte, yo estaba allí contentísima, pues que nunca me habían invitado a algo tan chévere. En la parte que pasó hace un mes, yo les había contado que conocí en un grupo de jóvenes, un sábado. Al otro día me dijeron, y también nos reunimos los domingos porque me pareció tan bonito. Y yo dije, ¿cómo así los domingos también? Y verdad, madrugué con mi hermanita, la que en ese tiempo tenía 5 añitos más o menos, y entonces la arreglé y nos fuimos con ella. Y cuando al final yo me acuerdo que él estaba en el piano con la persona que en ese momento tocaba el piano, que hoy entiendo que era Fander. Y ya cuando él dice que al final era que ellos se iban para Confacauca, se iban todos los jóvenes, se iban a las cabañas de Confacauca.
y yo no podía ir porque yo tenía que cuidar a mis hermanitos menores. Entonces yo no podía ir y él era que vamos, y cuando se me presentó y todo eso, me decía que vamos, y ahí me dijo como de varias maneras, y me pareció todo chévere, pero le cuento cómo yo te conocí en realidad, ¿sí? La de la La chocolatada. de la chocolatada. Bueno, sí, Ok. es que... Sí, está bien la chocolatada. Y entonces, cuando yo volví a los 8 días, ya otra vez al servicio de domingo, entonces me dijeron, ve, te invitamos, vamos a hacer una chocolatada en yo no sé dónde, y entonces yo me embolaté en eso, y cuando yo dije, él me había dicho de alguna manera, me había dicho que la persona que... ¿Cómo era? No, me habías mostrado por dónde vivías, era. Me habías mostrado por dónde vivías, que era por Carlos I, así como a la vueltica de donde estaba ubicada la iglesia en ese tiempo. Entonces, en ese momento, yo quedé perdida y dije, pero ¿dónde es la célula? ¿Dónde será que hacen la chocolatada? En ese tiempo no se llamaba célula, se llamaba de alguna otra manera, las llamas, algo así. Grupos. Y entonces ahí fue cuando yo lo conocí, porque yo fui, golpeé y salió él, y yo le dije pues que si por favor me llevaba a donde estaban haciendo el grupo. Ajá. Yo quiero decir algo. Lo que pasa es que lo que está contando mi esposa es la verdadera historia. La verdadera historia. Pero para mí es más bonita la otra historia. Porque es que, a ver, el día de la chocolatada, yo llegaba recién de Bogotá y a ella le habían dicho que ahí vivía, en mi casa vivía la hermana Marlene. Y la hermana Marlene, que es mi mamá, conocía dónde iba a ser la chocolatada. Entonces yo estaba ahí, que era precisamente en la casa de Duván. Nosotros vivíamos en el segundo piso de la casa de Duván aquí presente. Entonces cuando ella golpeó, ella dijo, bueno, doña Marlene, yo le dije, no, ella no está, pero ¿qué necesita? Entonces me dijo, no, es que mire que yo fui a la iglesia y me invitaron a un grupo de jóvenes y van a hacer una chocolatada. Y yo quiero ir, pero yo no conozco, y me dijeron que ella conoce. Yo le dije, ¿y usted sabe a dónde van a hacer la chocolatada? Me dijo, sí, donde una señora Luz Marina, pero yo no conozco. Entonces yo le dije, no, claro, oiga, yo conozco donde Luz Marina, yo la puedo llevar. No que yo no cuento esa parte de la historia porque ese día ella ni me, o sea, no me paró bolas. Ella solamente porque yo tenía que llevarla a la chocolatada. Entonces ese día yo para ella no existí. En realidad yo cuando vine a tener contacto con ella ya como de poder hablar y amistad y todo eso que me la presentaron, fue ya en la iglesia. Pero la parte que ella contó es exactamente lo que pasó. Eso es. Bueno, pues yo quiero hacer aquí una pregunta, pastora. El pastor nos plantea una historia de Marvel, es así, la propia de Disney. Pero yo quiero pasar a que usted nos diga, ¿cuál fue su reacción al verlo a él? Cuando ese día le abrió allá en su balcón, ¿usted en realidad le pareció lindo? ¿O dijo usted, mano, simplemente, no, como el que me va a llevar? ¿Cuál fue esa reacción? Porque Claro. tenemos que el pastor dijo eso sí, la vio en la iglesia y eso sí, las trompetas sonaron, Sí, la vio sí. vestido de blanco, venía con los pajaritos que le alzaban el vestido, eso sí fue el propio escenario. Pero entonces vamos a la historia real. Lo que vio él, lo que vio ella. ¿Cuál fue esa reacción? No, lo que pasa es que, claro, él estaba viviendo su propia historia hasta ese momento y yo acababa de tener un encuentro con Jesús. Entonces, para mí, y además que en ese momento yo tenía novio. ¿Cómo En así? ese momento, cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía un noviecito con el cual ya no, eso ya eran de esas relaciones tóxicas, de eso que ya no te hace bien, pero no tienes la suficiente fuerza humana para dejar a esa persona. Entonces, la verdad, Luis me parecía chévere, solo me parecía chévere porque yo ya tenía quien ocupara esa parte de mi corazón. Entonces, cuando él me expresa más adelante lo que él siente por mí, yo me quedo mirándolo y yo decía en realidad, él es muy bacano, él es muy chévere y me gustaría, pero yo le dije a él estas palabras, es que yo estoy cansada de tener novio. ¿Cómo? Así me dijo yo. Sí. Pero lo bueno es que yo no me desinflé. Yo fui persistente y dije, no, ¿cómo así? Ella tiene que ser mía. Claro, y entonces yo dije, yo estoy cansada y de verdad lo último que yo quiero es tener un novio.
Así le dije. Lo Y mandó a la fianza de no, una no, o vez. sea, porque venía de una relación donde, no, eso mejor dicho, eso fue, no, me fue súper mal, mejor dicho, me fue súper mal. Y entonces estaba curada, estaba, no, pues, ¿con qué corazón? A eso nos referimos. Después de casados, ¿qué, no? O antes de casados, ¿qué? Porque en este caso yo, ¿con qué corazón iba a poderlo amar a él o iba a poder fijarme en él en ese instante si yo estaba apenas saliendo de otra relación que había sido muy incómoda? Pero la verdad, esa personalidad de Luis a mí me encantó porque como les digo, tuve muchísimos amigos, muchísimos. Y de todos los amigos que tuve, solo él fue diferente a todos los amigos. Entonces por ahí fue por donde él me empezó a conquistar, por la personalidad. O sea que ahí donde sale el dicho que uno puede ser feo, pero tiene que ser chistoso. Pero... Usted tiene derecho a ser feo, pero no actuar como feo. Estoy feo, pero chistoso, ¿no? Estos miles de casos, pastora. O sea, miles y miles de casos. Pero bueno, qué bendición. Debemos darnos cuenta que Dios es muy bueno y que Dios siempre se trae algo entre manos y a veces quizás encontrar el amor de tu vida no es a veces como se lo plantea, ¿no? De pronto que te vas a encontrar un tacón en el bus y que te vas a ir buscando todo para allá y encontraste el amor de tu vida, o que de pronto vas a salir, vas a mirar las nubes y ahí va a decir Yolanda, ¿no? Ese va a buscar una Yolanda en Facebook, el amor de mi vida. O que si hay alguna Yolanda ahí, lo contacta de una. No, No, esto ya está. Entonces, o sea, ahí podemos ver el reflejo de que qué bonito es el amor y defendemos el amor a toda costa porque Dios es amor. Y podemos escuchar esta... ¡Qué buena doctrina! No van a estar cuando decido ese amor, pero no es como un discípulo que tenía que decía que Cristo te ama y yo también le decía a los discípulos, ojo con eso. Yo con esas doctrinas. Ojo con las doctrinas de las 12 discípulas, ojo con eso ojo con esa O la doctrina de que la que a mí viene yo no le echo fuego. ¡Oh! Ojo con eso, ojo con eso. Ay, no, ¿qué tal? Entonces qué chévere, qué rico poder conocer esta historia, ¿no? Una historia que podemos ver, una que es acá del cómic de allá, La Rosa, Guadalupe, ya vemos en realidad el escrito, ¿no? Pero de una u otra manera llegamos a la misma conclusión y es el hecho de que pues hoy los podemos ver aquí unidos, ya sea la historia que nos cuenta nuestro pastor que nos pone a volar y pues la historia que nos cuenta la pastora que nos aterriza un poco, pero son esas dos perspectivas de un amor que Dios ha construido todo este tiempo y que sabemos de que Dios sigue aumentando ese amor y ese deseo de seguir. Hablaba el pastor hace rato de que el amor cuando se casa y todo eso debe ser como Dios, o sea, un amor puro, un amor eterno, un amor para toda la vida. Y qué rico poder conocer esta historia, poder conocer todo este tipo de cosas. Quizás de pronto muchos de ustedes nos habían visto en la iglesia y muchos de ustedes de pronto dirán, no, ellos se conocieron desde los 8 años, nunca pasó nada en la vida de ellos, siempre se gustaron, siempre se amaron, no vieron otros novios, no vieron otras novias. Y mucha gente podrá pensar así, quizás es la historia de otros, pero esta es la historia de Luis Carlos de la vida Bolaño real. y Eliana Dorado. Bueno, pero ahora quiero meterme un poquito más allá en indagar en esa parte íntima de ustedes y quiero preguntarles, hacerles otra pregunta y es, ¿cuál fue esa introducción a su vida espiritual? O sea, ¿cuál fue esa introducción? Y ya empezamos con el pastor, así que vamos a darle lugar a la pastora. Pastora, quiero que nos cuente, repito la pregunta, ¿cuál fue esa introducción en la vida espiritual? Bueno, lo que pasa es que yo cuando llego a la iglesia, llego de 18 años y soy mamá joven, ahí, que digamos, llegué a los 18, luego más adelante, bueno, quedó en embarazo de mi hija mayor, de ahí al año y alguito, ya quedó en embarazo de mi hijo menor, de Miguel Ángel. Entonces ese proceso, ¿por qué te lo cuento? Porque en ese proceso
hasta antes de tener a Migue, hasta que quedara en embarazo de Migue, mejor dicho, más o menos un lapso de año y medio, yo todavía vivía en la casa de mi mamá. Entonces empecé a interesarme por Dios, pero yo quiero contar aquí algo muy especial que a mí me pasó para introducirme al Señor, porque es que esto marcó en serio totalmente mi vida. Los CDs que le regala al pastor. Aparte de los Aparte CDs, de los CDs. aparte de los CDs, les voy a contar algo y esto no puede salir de nosotros. Y es que cuando yo estaba en la iglesia, de esas cosas que a veces pasan, que uno va a la iglesia, va a un encuentro con Dios y a veces uno vuelve atrás y se descarrea, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy al encuentro con Dios y vengo, me voy para Nariño y en Nariño resulta que todo era baile y trago. Entonces me pegué la descarrida del siglo y llevaba 6 meses de haber conocido a mi Señor. Entonces cuando yo vine, no, pues claro, de una el pastor pues me llamó la atención y cómo se le ocurre, mire, usted acaba de llegar de un encuentro. Y yo dije, no, pues sí. En esas fue uno de mis amigos, de los que todavía por ahí me quedaban, y me dice, Beli, camina, vamos a bailar. Y me dice, vamos a bailar. Y yo, mami, ¿me da permiso para ir a bailar con tal persona? Y me dijo que sí. Mi mamá me dio permiso para ir a bailar. Pero ya yo estaba yendo a la iglesia, pero en esos días había bajado como había bajado la revolución de ir. Y entonces me fui a ese baile. Y vean, no les miento, que mis amigas, las que estuvieron conmigo, me pueden testificar. Era de las personas que más sacaban a bailar. Y era uno aquí, otra mano aquí, y no, yo quiero bailar con ellos, porque era así toda esa. Y ese día, no te miento, nadie me sacó a bailar. Era increíble, había mujeres aquí, habían acá, yo estaba sentada aquí estaba el amigo que me invitó. Ese muchacho no sabía a dónde meterse porque él sabía mi vida, él me conocía, estudiamos juntos todo el bachillerato de 6º a 11, ya yo les estoy hablando después de que me había graduado, y él ver que nadie me sacaba a bailar, entonces por ahí se compadeció y me sacó a bailar una cancioncita, y yo le dije, no, ¿sabes qué? Anda, déjame a mi casa, y él, no, sí, yo creo que es mejor. Pero él, pues como no sabía que era que yo había sido separada por Dios, para no volver a hacer eso, y fue la última vez en mi vida que yo bailé. Nunca más se me ocurrió volver a pensar en bailar ni asistir a un baile. Cuando yo vivo esa experiencia, llegué a mi casa. Sammy dice que sí. Ya se acuerda. Y entonces, cuando yo llego a mi casa y mi mamá Sammy aterradísima. Sammy es Sandra, una de mis amigas con las que compartí mucho mi juventud, ya mi juventud. Y entonces, cuando llego a mi casa y mi mamá aterrada que yo llegara temprano a la casa, y como que aquí, ¿qué pasó? Santo remedio y sagrado. Yo no volví a querer saber de fiestas en mi vida. Y es en ese momento donde me doy cuenta que había algo más espiritual para mí. Entonces ya empecé a darme cuenta, ya empecé a aborrecer el trago, empecé a aborrecer el cigarrillo porque fumaba, pues una mujer del mundo como cualquiera que no conocía a Cristo. Y empecé a dejar de tener ese deseo en mis pies de querer estar moviéndome para el mundo. Entonces ahí es donde empiezan a servir los CDs que hasta ese momento mi amigo me había regalado, porque él me regaló un CD. Muchachos que me escuchan, regalen muchos CDs y díganle a sus amigas que oren, que lean la Biblia, eso funciona. Claro, entonces él me regaló un CD que en ese tiempo era la locura, una MP3, porque así se llamaba, ¿no? Un CD en MP3, y eso era lo mejor, Lo último en Guaracha en el tiempo. Y verdad, mira, así me empecé a interesar, a sentir que realmente yo ahí aterricé, la verdad. Y me di cuenta que la necesidad que yo tenía de Dios era realmente muy grande, porque el baile no me la suplió, el trago no me la suplió,
el cigarrillo, los tantos amigos que aparentemente tenía, ninguno de ellos pudieron suplir esos momentos de necesidad. Tantos amigos, pero voy a decir algo porque Sí, yo sí. te dije que me hiciera. Pero es que bueno. te hacía el acuerdo ahorita aquí. Es que Ah. no sabía si era antes, yo lo noté, yo lo ¿Antes o noté. después? Cuando la pastora dice que muchos amigos eran muchos amigos. Cuando yo la conocí a ella, yo tuve que luchar con muchos amigos, en serio, eran muchos. Pararse. Y de todas las clases, colores y De y todos los estratos. estratos. Entonces, habían los ñeritos, habían los no tan ñeritos, los gomeros, habían los pintosos, los monos, rubios, otros indios, de todo. Y más yo. Y yo ahí intentaba sus pretendientes. Ajá, Y entonces el yo iba a Capitán visitarla y ella, en la casa de ella afuera había un andén, y hay un andén y un murito Un en la antejardín parte que de le afuera, un llaman. antejardín. Antejardín. Ajá. Y cuando yo siempre que llegaba a visitarla, eso era todo eso lleno de amigos. Y no bastando con eso, en el andén también se sentaban otros. Y ella hablaba con todos un poquito, pero eran muchos. Y entonces me tocó entrar en la tarea del macho alfa. Entonces yo llegaba y alzaba la patica y orinaba. Y marcaba territorio. Marcada territorio. Entonces me tocaba llegar y bueno, entonces, ¿qué es lo que somos, pues? Ah, y vos con todos los muchachos ahí, no, despacharlos para acá. No, es que son mis amigos. Y entonces lo primero me decía, yo ¿cómo les voy a decir eso? Claro. Y yo le decía, o usted les dice o les digo yo. Entonces, porque yo era jodido, pues venía también de la calle, de un mundo bien difícil. Entonces yo les decía, o les dice usted o les digo yo. De acá de Santa Librada. Entonces, primero a algunos les hacía mala cara y con eso bastaba. Con eso ya, No, tenía ahí para sí. no volver. Pero sí. algo otros no, algo otros no comían de nada. Persistían ahí. Sí, entonces Sí. me tocaba llegar y entonces ¿qué? ¿Cómo es? ¿Qué pasa ahí con ella? Pues yo y el novio y entonces ¿qué? Hasta que ella estaba quedar aquí y ya, y me No me tocaba... gusta darte con ella, no me gusta. darte con ella y punto. No, y no, me no. tocaba despacharlos. Tranquilo, No, tranquilo, todo bien, somos no me amigos pasa nada, nomás, somos que amigos. no me gusta. Entonces yo le decía, no, sí, amigo y todo, pero no me gusta. Yo vine a verla y vengo a verla soy yo. Y lo despachaba. Y entonces, pero me da risa, ¿no? Porque fueron tiempos, pues, de uno de los muchachos, en su edad de muchacho. Pero bueno, en cuanto a la pregunta, era un paréntesis, en cuanto a la pregunta ¿Cómo te introduciste? que hacía Duan en cuanto a cómo fue mi introducción en la vida cristiana, y mi mamá siempre me llevó a la iglesia, más sin embargo yo, a pesar de ir a la iglesia, nunca había tomado como esa decisión de amar a Dios. Recuerdo que una vez como a los 12 años tuve una crisis de salud, no sé qué me pasó ese día, me descompensé horrible, yo vi la luz del túnel. Entonces yo iba en un carro No vayas y hacia la luz. mi mamá iba conmigo en ese carro, de los jefes de ella, íbamos para el hospital, y mi mamá, en el afán de que yo pues, estuviera bien, ella me dijo, mijo, haga la oración de fe, repita conmigo, Señor Jesús, y me hizo orar. Y despáchese, A los 12 parcero. años, a los 12 años. Pues, pero yo sentí que lo hice por el momento y la necesidad, porque en serio yo estaba viendo la luz del túnel. Entonces yo lo hice por la necesidad, pero no por una convicción propia. Y yo vengo de un hogar disfuncional, yo vengo de un hogar de padres separados. Y una de las promesas que yo me hice a los 7 años fue nunca dejar a mis hijos. Yo dije, el día que yo tenga hijos o esposa, yo nunca me voy a ir. Como de pronto lo que viví en ese tiempo, juzgando, pero ahora obviamente yo entiendo que tanto mi papá como mi mamá pues tuvieron sus razones de sobra y mis hermanas y yo estábamos muy niños y nadie tiene por qué juzgar esa parte, pero yo dije nunca quiero hacer eso. Entonces cuando yo me metí con ella y nació la niña, mi hija siempre ha sido muy apegada a mí. Entonces yo verla sonreír, cambiarle el pañal, hacerle el tetero, yo he sido una persona de pronto muy hogareña, muy expresivo, muy amoroso con los niños, y cuando nació el niño, ahí yo me di cuenta que yo no quería nunca abandonarlos ni a ellos dos ni a mi esposa, pero que si yo seguía la vida que yo llevaba, iba a terminar perdiéndolos. Y ahí fue cuando yo introduje mi vida en la vida espiritual y le dije, Dios, pues esto no lo voy a lograr. La promesa que yo me hice cuando era niño no la voy a lograr, pero necesito tu ayuda. Y ahí fue cuando involucré mis sentimientos
pensamientos y demás, ya en Dios, En Dios. directamente en la parte espiritual. Qué bendición, la verdad. Vemos, o sea, cualquiera diría, bueno, la pregunta, ¿cómo fue esa introducción en la vida espiritual? Y cualquiera de pronto pensará ya, no, pues nos casamos y juntos empezamos a ir a la iglesia y empezamos el proceso y esto, pero en realidad vemos algo totalmente diferente. Vemos a la pastora que su introducción en su vida fue un antes de casarse, antes de esto viene esa introducción. Y vemos al pastor que antes fue ya después de casarse. Pero quiero resaltar algo aquí muy importante, y es que Dios con todo tiene un propósito. Y Dios usa aún hasta lo que menos pensamos. Dios usa tantas cosas. El pastor de pronto cuando tenía sus 7 años no se lo imaginó. Y él de pronto dijo, sí, yo nunca voy a dejar a mis hijos y nunca dejar a mi esposa, siendo un niño. Pero él lo que no sabía era que esas palabras Dios las iba a usar años después para que él pudiera entrar en su vida espiritual, para que él pudiera acercarse a Dios y no separarse de ahí. Y cómo podemos ver que aún la pastora, en ese mundo, Dios usó a su amigo, a ese personaje, para que la llevara a esa fiesta y ella en esa fiesta se pudiera dar cuenta de que ese no era el lugar al que ella pertenecía. Entonces podemos concluir en esta parte, diría yo, de que Dios todo tiene un propósito. Las cosas no pasan por casualidad, y aún hasta esas pequeñas oraciones que a veces le hacemos a Dios, aún hasta esos amigos que Dios tiene al lado de nosotros, aún hasta las pequeñas circunstancias, Dios las usa para que nosotros nos acerquemos a Él. Esa introducción, vea, la verdad fue algo muy, pero muy edificante poder escuchar esa parte de ustedes. Cualquier día, ¿no? Pues los que conocen de pronto a la mamá del pastor, a la hermana Marlene, si nos está viendo, la bendecimos en el nombre del Señor. Y cualquier día, ¿no? Pues desde niño conoció y se acercó, y ya con el tiempo maduró y todo, pero podemos darnos cuenta que fue ya después, y que Dios usó quizás esa oración, todo este proceso, para que él pudiera meter su vida, sus engranajes, acomodarlo todo para que se metiera en esa parte espiritual. Bueno, sí. Pero ya sabemos de la introducción, ya sabemos cuál fue el fundamento, cuál fue la causa, pero ahora quiero que nos expliquen cuál fue el proceso. Porque todo tiene un proceso, ¿cierto? Aquí vemos, sí, no fue simplemente, como dice un dicho secular, soplar y hacer botellas. No fue simplemente, ay, sí, la necesidad, ya me voy a acostar a dormir y al otro día ya listo, ya nuevito, recién, chasquear los sonidos, o voy a buscar debajo de la tierra una lámpara y voy a pedirle al mago y listo, ¿no? ¿Cierto? Entonces quiero que nos cuenten cuál fue ese proceso. ¿Cuál fue ese proceso para en realidad ustedes ahí? Y la verdad quiero que agilice un poquito rápido para que podamos de una otra manera avanzar en este tema. Yo sé que está muy chévere, pero les recuerdo, hay una tercera parte. En el caso mío, bueno, ya como pareja tomamos la decisión de acercarnos a Dios. Ella ya lo había hecho antes y yo traté como de involucrarme en esto. Pero el proceso básicamente fue un proceso de entender que para transformar mi vida en una vida espiritual requería de un esfuerzo personal. Y yo sabía muy bien quién era yo, cómo había sido formado por los amigos en la calle, por las cosas de la vida, por el trabajo y todo esto. Entonces yo sabía quién era yo, y mi proceso fue asimilar que necesitaba aprender a buscar a Dios. Y ahí en ese proceso tiene mucho que ver una familia pastoral que hoy en día pastorean en Puerto Tejada, es la familia Castillo Lazo, pastor Leomar Castillo y la pastora Marta Leona Lazo. Ellos empezaron a enseñarme a mí en lo personal cómo buscar a Dios. Ellos fueron las personas que me enseñaron a amar a Dios, que me empezaron a mostrar que había un mundo más allá de lo que yo veía, de lo natural. Y me empezaron a mostrar con su vida personal y testimonio que había un mundo espiritual, el cual me enseñaron a disfrutar y amar. Entonces, cuando yo empecé a conocer todas estas cosas de Dios y a vivir, a sentir su presencia, a sentir su amor y a ver que no era una teoría que mi mamá me había enseñado desde niño, que no era una tradición, sino que podía llegar a ser más real que lo que yo vivía, que lo que yo era. Entonces ahí empezó mi proceso, en un tiempo riguroso, porque fue duro. O sea, ¿qué días hablábamos, Duan, en cuanto a esto? Yo te decía, yo siento que
a las personas de hoy en día, o a los jóvenes, o a muchas personas, les falta como ese deseo de sacrificarse, de esforzarse, porque eran días de ayuno y eran oraciones todos los días a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana. Entonces no había en ese tiempo carro ni moto para mí, teníamos una vida económica difícil y era todos los días madrugar, aunque lloviera, con la chaqueta así o con el buzo o una bolsa de basura. Recuerdo que yo muchas veces tenía que en el transcurso de la semana ir recolectando cajitas de cartón, porque el cartón era mi paraguas y con ese yo me iba, un cartoncito y llegaba mojado, todo esto mojado, pero llegaba a adorar a mi Señor. Entonces eran 4:30 de la mañana, 5 de la mañana allí buscando con Él. Ese fue mi proceso. Mi proceso fue orar, leer la palabra, orar, leer la palabra. Eso me lo enseñó el pastor Leomar y fue como en la forma en que yo pude vivir mi proceso para enamorarme de Dios, porque lo que yo siento que pasó en mi vida en ese tiempo del pastor Leomar fue enamorarme de Dios. Obviamente en la próxima, si hay una próxima, les voy a contar de algunos otros pastores que también jugaron un papel muy importante en mi vida, pero hasta este momento eso fue lo que me llevó a enamorarme de Dios. Pastora. Bueno, a mí, digo rápidamente, ¿no? Sí, rápidamente. Bueno, rápidamente les cuento que en mi caso, pues empecé a ir a la iglesia con mis 2 hijitos porque generalmente pues Luis Carlos siempre estaba trabajando. Entonces hacían un ayuno y ahí empecé yo. Hacían ayunos todos los sábados hasta las 6 de la tarde. Entonces así empezó mi proceso. Luego que cuando llegaba el mes de diciembre empezaban a hacer natillas, dulces y todos se reunían en una casa de un hermano de ahí de la congregación. Y entonces yo cogía a mis 2 hijitos en un coche, los metía en el mismo coche a los 2 y aquí atrásito a Nata, adelante metía a Miguel Ángel y Nata siempre ha sido así, toda linda, toda puestecita en su sitio, que cuida al niño. Entonces yo confiaba en que ella lo iba a cuidar y ella lo abrazaba y me iba con mis 2 hijitos en el coche y entonces empecé a participar de las diferentes actividades que hacían en la congregación la pastora Marta y el pastor Leomar. Y así fue como yo empecé este proceso. Luego hacían que ayunos de 3 días, que vigilias, que nos vamos a quedar todos en la congregación para hacer los ayunos. Entonces ya yo me podía quedar y me decían, no importa, vaya con los niños, tráigales colada, tráigales todo hecho, tráigales pañales, que aquí nosotros de alguna manera les ayudamos pues como a ponerle cuidado o así. Y de esta manera empiezo yo a interesarme y más que todo a interesarme, a involucrarme en ese proceso pues como de la vida espiritual ya cuando estábamos pues juntos como pareja. Qué bendición. Ahorita que tú hablabas acerca de cargar de los 2 niños en el coche y todo, para los que de pronto no sabían, los pastores vivían en un barrio que se llama Santa Librada. Pues La Unión. La Unión. Y para llegar a la avenida hay una loma, o sea, una severa loma. Y usted se imagina pues, la pastora y tras de eso que hay un pedazo de trocha ahí y con ese coche, y ustedes no se han visto de pronto lo incómodo que es a veces para transportar ese coche de 4 ruedas, sí. que se mueve así, y con los niños ahí, que de pronto en una piedra o algo y se salga uno por un huequito, que con los 2 y no resista y se quiebre. Y de pronto ya llegar a la avenida y de pronto quién sabe hasta dónde más era. Te digo una anécdota de la salida en coche. Cuando nosotros, el barrio que Duván está mencionando es un barrio estrato 1 bastante vulnerable, entonces es ese tipo de barrio donde en la esquina hay varias personas pues, consumiendo, exacto. Y entonces era tantas las veces que pasaba con mis hijos que no les miento. Me decían, ay, mi señora, venga, le ayudo a subir el coche. Y el uno cogía aquí, el otro acá, yo de aquí. Tranquila, mi señora, usted con la pañalera, yo le ayudo. Y me ayudaban a pasar la trocha que dice Dua hasta un lugar donde ya hay un pavimentadito.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Dios usa todo a nuestro favor. Dios usa todo a sí, nuestro sí, favor. amén. Es una bendición saber de que la verdad, ahorita decía algo y es que, ¿verdad? O sea, este proceso no es soplar y hacer botella, este proceso no es poner la libra de arroz, el poquito de aceite en un vaso, la sal y irme a dormir y ya al ratico va a estar el arroz, ¿no? O sea, esto es en realidad de meterle ganas, de meterle Sí. empeño, de saber de que en realidad Dios en realidad es el fundamento de nuestra vida y como lo veo, o sea, todo parte de esa motivación de en realidad querer entregar, o sea, de querer cambiar algo en nuestra vida, de querer hacer algo que Dios transforme, quizás de diferentes maneras, de diferentes perspectivas. El pastor dice que él era orar y levantarse con sus cartoncitos, aunque Sí. de pronto por ahí le dijeran de reciclador o algo, quién sabe, de pronto qué pasa, pero con su cartoncito ahí para no mojarse, llegar de pronto con los zapatos mojados. Y quizás cuando de los pronto, niños no cupieron más en el coche, Miguel Ángel destruyó el coche y destruyó el corral. Siempre el menor, ¿no? Siempre el menor Y él se cogía a los niños. Él perfectamente se podía coger aquí a uno de los niños, changárselo aquí al cuellito y lo tapaba con mis cuñadas. Ellas fueron muy, muy generosas con nosotros cuando mis hijos eran pequeñitos. Les habían comprado como unas, ¿cómo se llama? Permeables. Sí, unas carpas así impermeables y les habían comprado unas boticas de caucho, ¿no? Porque ya sabían que el trote de nosotros eran esos. O sea, no escatimamos nunca llevar a nuestros hijos a una actividad de la iglesia, así estuviera lloviendo. No era excusa para nosotros decir, ay, no, es que no podemos llegar, no pudimos ir porque es que llovió y los niños. Jamás de los jamás se lo hicimos. Entonces cogía él y agarraba, y yo creo que era Miguel, porque yo cogía a Natica de la manito y corran los aguaceros y él aquí cogía al niño. Y darle. La verdad es que como el pastor de pronto hace rato hablaba y fue una conversación que tuvimos ahora días, y es de ese proceso de que en realidad hoy en día se ha olvidado mucho de eso. O sea, hoy en día hay muchas cosas que ya no se hacen como antes. O sea, hoy en día se vive un evangelio muy lleno de excusas, un evangelio en el cual hay prioridades, se sacan de una u otra manera, nos volvemos selectivos en la obra del Señor y de una otra manera miramos qué es más importante y eso se hace y lo otro pues lo dejamos para después cuando en realidad esto es de sacrificio y este proceso es en realidad algo muy bonito y podemos ver aún reflejado hasta en la vida de Jesús. Jesús muchas veces cuántos sacrificios no hizo en su vida aún personal y está reflejado en la Biblia, cuántas cosas se hicieron, pero quiero seguir, la verdad. Y terminar ya casi. Sí, la verdad, esta frase la digo un poco y es que el tiempo en televisión es costoso, es costoso. Oiga, Y quiero hacer alguna pregunta, una de las últimas preguntas, creo que ya la última, y es que quiero que me respondan, o sea, ¿solo basta con amar a Dios? Lo que pasa es que hay mucha gente que suele decir que ama a Dios, o hay mucha gente que suele entender que basta con confesar a Jesús como su Salvador, basta con asistir a una iglesia, por ejemplo, pero digo yo que no basta solamente, hay una canción por ahí que dice, ¿cómo cantaban? No basta solo con cantar, no basta solo con decir, es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Y en ese proceso creo que debemos ser muy conscientes, Juan, muy conscientes, porque gente que diga que ama a Dios hay por montones, por montones, millones de personas dicen amar a Dios, pero una cosa es decir amar a Dios y otra cosa es con el esfuerzo de mostrarlo. Porque congregarse no lo es todo. Congregarse puede llegar a convertirse la iglesia en un club, ir los domingos. Pero la vida cristiana es mucho más que congregarse. Sí. La vida cristiana es saber que
que necesitas hacer un esfuerzo extra constantemente. Si aprendiste a ir los domingos a la iglesia, aprende a ir los miércoles. Si aprendiste a ir los miércoles y los domingos, aprende a ir los sábados. Si aprendiste a ir a la iglesia, ahora aprende a ayunar. Y si ya sabes ir a la iglesia y ayunar, aprende a hacer devocionales muy a la madrugada. Y si ya aprendiste todo el tiempo hay que estar aprendiendo, pero todo eso que se haga debe ser con esfuerzo y con sacrificio. Porque de lo contrario, nuestra vida nunca podrá ser transformada o impactada por el amor de Dios. Entonces, es como mi perspectiva. Yo creo, yo personalmente viví un evangelio así, desde muy niño. Recuerdo que la iglesia donde asistíamos, quedaba casi como en el centro y nosotros siempre hemos vivido acá en el occidente. Entonces mi mamá nos llevaba de la mano. A veces no había para el bus y nos llevaba caminando. Yo era el más llorón. Lo cargaban. Yo era el más llorón. Mi mamá me cargaba. Lo cargaban al hombro. Pero mi mamá nunca escatimó eso. Recuerdo que habían 2 cultos, uno a las 10 de la mañana, de 10 a 12, y otro a las 3 de la tarde, de 3 a 6. Y mi mamá nos llevaba el culto en la mañana, y como no teníamos plata para regresarnos ni para volver, nos quedábamos ahí en la iglesia. Nosotros como niños saltábamos en las bancas. Mi mamá cuando tenía, de pronto que tuviera en ese tiempo 500 pesos, íbamos a la esquina, había una señora, vendía empanadas y nos compraba 5 empanaditas de esas, pero pues te imaginarás el tamaño, y con eso pasábamos. Pero mi mamá siempre nos enseñó que aunque tocara duro, había que buscar a Dios. Así es. Entonces llovía, hacía sol, sabíamos que era salir de una vigilia 1, 2, 3 de la mañana y no haber para el taxi. Y la iglesia, todo el mundo se despedía, chao hermanos, Dios los bendiga. Todo el mundo cogía su moto, su bicicleta, taxi, y mi mamá se despedía de todos y nos íbamos haciendo los locos para que no nos vieran porque nos daba pena. Nos íbamos haciendo los locos, nos hacíamos a un ladito y sin que nadie se diera cuenta nos íbamos caminando. Pero no había ese mártir que, oh no, la iglesia, el pastor con tanta plata, y por qué no nos aporta para irnos en taxi, por qué un hermano no nos deja quedar. Nunca hubo eso. Siempre había la pasión de amar a Dios, el amor a Dios. Al Señor. Entonces, fueron tiempos muy difíciles, pero muy bonitos. Y eso aprendí. Creo que fue fundamental para que a la hora de buscar mi vida cristiana, he cometido errores, sí, lo reconozco, lo acepto. Pero aún por encima de los errores, he luchado por esforzarme, porque si hay algo que aprendí es que a Dios no le voy a dar nada que no me cueste. Vea, dice su hermana, sí, era muy conchudo. Que es que lloraba, ay mamá, estoy cansado. Porque la mamá, en esa compasión de que era el más pequeñito, ay, sí, y se lo changa aquí al cuello, ya me contó. Sí, era un evangelio de esfuerzo, de sacrificio. Sí. Y aunque los tiempos hayan cambiado y haya muchas cosas modernas, temas de tecnología y demás, no puede cambiar la forma de amar a Dios. Porque no se trata de generaciones, se trata del corazón que quiere esforzarse. Entonces yo creo que eso, y cuando ya me casé con mi esposa, tuve la oportunidad de demostrarle también en parte eso, y gracias a Dios los pastores como que veíamos el evangelio de la misma forma. Entonces ella aprendió así, y hoy en día yo puedo con orgullo decir que mi esposa ha sido una persona que no le ha mezquinado nada a Dios, porque también conoció ese mismo tipo de evangelio de sacrificarse, de esforzarse. Entonces cuando ya lo vamos a hablar más adelante, pero sí fue sacrificio. Fue sacrificio. Pastora, ¿quiere agregar algo ya para ir concluyendo a la pregunta? O sea, simplemente basta con congregarse, simplemente basta con solo decir que amamos a Dios. No, voy a decir rápidamente, no es suficiente. Mi suegra siempre me enseñó esta palabra. En Dios nunca es suficiente. Y eso lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón. En Dios nunca es suficiente. Porque
¿Por qué me enseñó ella esto? Porque ella me decía, hasta ese tiempo, llevo 26 años en el Evangelio y lo que haya hecho para Dios no es suficiente. Y me podré morir en el Señor y nunca hice lo suficiente para lo que debería dar en el Señor. Y a veces el ser humano se jacta creyendo, pero es que yo predico en la célula, pero es que yo voy a la iglesia, pero es que yo me congrego los miércoles, los domingos, estoy en la célula, voy a la reunión de líderes. ¿Qué más quieren? ¿Cierto? Ustedes no han escuchado ese tipo de personas. Y mi suegra siempre me decía esa palabra, para Dios y para mi hogar. Eliana, nunca es suficiente. O sea, nunca crea que ha hecho más, porque siempre, antes al contrario, tienes que hacer más. Exacto. Entonces, con esa palabra espero haber dado respuesta. Respuesta, qué bendición. La verdad, qué bendición. A veces como seres humanos creemos de que simplemente con el hecho de congregarnos, con el simplemente hecho de decir voy a una iglesia, con el simplemente hecho de tener un título y ya pensamos de que en realidad ya lo hemos alcanzado todo, de que ya hice lo suficiente, no, llegué del trabajo súper cansado a las 6 de la tarde y me fui al culto a las 7:30 y me vine a las 8:30, no, sí, ya estoy pero levitando, ya que para ver los enfermos que los voy a sanar, ¿cierto? Y a veces de pronto caemos en ese error, pero sí, podemos entender de que esto va mucho más allá. Amén, va mucho más allá. Y hay mucho más todavía. En Dios, así como en este conversatorio, hay mucho más. Y por eso vamos a tener una tercera parte donde vamos a hablar un poquito más todavía más a fondo. Me voy aquí a volver un poquito más conchudo y me voy a meter todavía más adentro. ¿Se puede más? La verdad, no sé si sea quizás casualidad. La verdad no sé si sea a propósito de parte de Dios o simplemente fue ahí al Team Marín de carambola, pero la verdad yo me siento muy honrado de poder de una u otra manera hacer esta entrevista con ellos, porque la verdad ellos me han visto crecer y yo los creció. Y yo los he visto a ellos en este proceso. Sí. O sea, la verdad pues con muchas cosas he podido compartir, tanto familiares como ministeriales, como cosas que hemos estado de acuerdo, como cosas que no. Ellos me han aportado mucho a mi vida y hemos estado ahí, a veces como les digo, a veces como de carambola, siempre terminamos juntos en muchas cosas y a veces sin pensarlo. Verdad. Y la verdad yo me siento muy honrado, la verdad muy feliz, muy contento de poder estar al lado de estas personas y como te decía, no sé si será a propósito, no sé si será... En Dios no hay casualidades, hay propósitos, así que creamos que es propósito. Es un propósito, no fue que yo llegué aquí, que ves Juan, quédate y que no, sabemos de que Dios es bueno. Dios y todo queda ahí para la posteridad. Amén. Así que quiero invitarte para que no te pierdas la tercera parte. Esto va a estar buenísimo. Amén. Y después de Casados, ¿qué? Tercera parte. Sí, escúcheme bien, tercera parte. Esto es ahí donde vamos a tener una invitada especial? No, es en la cuarta. Okay. En la cuarta. Ay, pastora, ¿por qué los spoilea? No, tranquilos, déjenlos que vamos a tener una tercera parte. La verdad no les doy la fecha porque va a ser sorpresa, así que estén muy pegadito a las redes sociales, estén muy pegadito a la información de la iglesia, a lo que se publica, a los cultos, en los anuncios, en todo esto, porque vamos a estar anunciando cuándo va a ser la tercera parte de este conversatorio. Hoy ha sido una noche muy edificante. Amén. Pudimos ver cómo dos personas comunes y corrientes, dos personas que quizás aún mucha gente no daba ni un peso por ellas, fueron quizás aún desechados, ya dados por perdidos. O sea, ya ellos verán cómo esas dos personas que tuvieron esa vida, cómo Dios vino y obró en ellos, cómo dos personas totalmente desconocidos, una persona que viene de un hogar donde su fundamento fue cristiano desde muy niño, como otra persona quizás de pronto viene de otro fundamento totalmente diferente, dos mundos muy apartes, cómo de una otra manera Dios los enlaza con un propósito, cómo Dios usa factores para que ellos se acerquen a Dios, cómo fue ese proceso en Dios, porque no ha sido fácil. Quizás en la tercera parte voy a meterme un poquito más en esa parte de intimidad, ese proceso.
Vamos a estar hablando de cosas más puntuales, cosas más cerquita a ese proceso y cómo ver todo ese proceso y todo eso concluye que no es suficiente simplemente con congregarse. No es suficiente simplemente con tener el título de líder, no es suficiente simplemente con dar un poco. Y quiero finalizar para que ellos se puedan despedir con la frase la cual la suegra de la pastora expresa y es que en Dios, pastora la recuerda, en Dios nunca es suficiente. Así que si usted está tomando nota, grábelo en su corazón, haga un póster, un afiche donde usted siempre lo pueda ver y recuerde, en Dios nunca es suficiente. Así que, pastores, si quieren despedir, un saludito o algo ahí, bien pueda, tienen este tiempito, es corto, pero... Yo en realidad quiero agradecerles a todas las personas que nos han apoyado con su cariño, su afecto, a través de una llamada, un comentario y que nos han seguido de alguna manera en todo este tiempo en las redes sociales. De verdad, muchas gracias. Por Dios y para ustedes hacemos todo esto. Así que invitarles para que sigan ahí conectados. Y ojo, si usted considera que esta enseñanza le puede servir a alguien como testimonio para edificación, no se olvide compartirla en el muro en Facebook o en las diferentes redes sociales. Y por favor, mire, haga una tarea conmigo, se lo pido, en nuestro canal de YouTube. Usted puede ver muchos de los programas que hemos hecho. ¿Para qué nos sirve eso? Para evaluar el trabajo que estamos haciendo y si estamos siendo efectivos a la hora de llegar a las diferentes personas. Así que si a usted le gusta este tipo de contenido, por favor vaya rápidamente al canal de YouTube. Usted va a buscar ICC Apasionados Popayán. Ahí hay unas listas de reproducción donde hay para niños, hay algunas bromas, hay mensajes y de esta manera usted nos puede apoyar en todo este proceso de ministerio. Dios los bendiga. Bueno, los bendecimos sus vidas y de pronto todo lo que hemos podido compartir aquí, algo en especial para su vida tiene que haberle servido. Pues si se vio la primera parte, le sirvió en partida doble. Pero bueno, los bendecimos, nos despedimos ya, que descansen y hasta la próxima.